Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Durante años hemos asociado el éxito organizacional con esa capacidad para innovar, transformarse y adaptarse rápidamente a los cambios. Y aunque esa capacidad es más importante que nunca, existe una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Qué ocurre con todo lo que las organizaciones han aprendido en el camino? La experiencia acumulada, las historias compartidas, los aprendizajes obtenidos después de años de aciertos y errores también forman parte de lo que conocemos como memoria institucional. Sin embargo, en la búsqueda constante de lo nuevo, algunas organizaciones corren el riesgo de perder aquello que les da dirección, identidad y criterio. Así que nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Cómo encontrar ese equilibrio entre evolucionar y conservar lo que sigue aportando valor? ¿O qué papel juega el liderazgo para conectar la experiencia del pasado con las decisiones del futuro? Y para explorar estas preguntas y algunas otras más, me acompaña el día de hoy Ana Cristina Sánchez, una muy buena amiga, consultora, autora y experta en temas de talento y desarrollo de negocios. Bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Efra? Muy bien, ¿y tú? Gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, estoy muy contenta de acompañarlos a su episodio de Ideas sobre Liderazgo el día de hoy y para platicar sobre este tema que es muy importante por cosas que Así no es. se tienen que no se tienen en mente conscientes. Así lo es, y eso yo estoy seguro que con lo que nos platiques el día de hoy, pues lo vamos a tener mucho más presente, más consciente. Y sabes, antes de comenzar, quisiera recordarle a todos ustedes que nos están escuchando que en nuestro campus virtual encontrarán los retos de liderazgo 15%. Estos son experiencias breves y prácticas diseñadas para desarrollar habilidades clave en apenas unos minutos al día. Temas como visión estratégica, toma de decisiones, comunicación, negociación o resolución de problemas que pueden ayudarte a convertir la experiencia cotidiana en mejores criterios de acción. Si quieres conocerlos, encontrarás más información en la descripción de este episodio. Comenzamos de lleno, Cristina, y me encantaría preguntarte, ¿alguna vez mencionabas en una plática entre nosotros dos que el Ujú. liderazgo, el mejor liderazgo ocurre en esa intersección entre la innovación y la memoria institucional? ¿Qué significa exactamente esta idea? Esa reflexión o sea, me parece muy bien comenzar a desmenuzarla Ujú, porque habla de ese proceder del líder entre dos cosas que son muy valiosas para la organización, que viene siendo la innovación y la memoria institucional. O sea, el líder está en esa interacción, como intersección, como dijiste tú, pues interacción dentro de todos esos cambios organizacionales que donde busca él como encontrar un balance, un equilibrio y mostrar su mejor versión. Y pues muchas veces como asociamos el innovar con dejar todo atrás, con borrarlo, olvidarnos, empezar de nuevo, cuando en realidad pues es muy importante que las empresas tengan en mente el conservar la memoria institucional, o sea que todos ujú. esos aprendizajes, los criterios, la experiencia, eso sirve como una base y sin olvidar como su visión y su propósito y poder avanzar con mayor claridad. Entonces, esta búsqueda del equilibrio pues no consiste como de estar justamente en medio o a la mitad entre dos extremos o Ujú. opuestos como lo antiguo o lo nuevo, sino que integrar esos elementos para formar mejores decisiones. En Ujú. este caso, pues aprovechar todos esos, pues de experiencia acumulada, esos aprendizajes, sin perder la capacidad como de innovar y de adaptar. Y pues pienso también que las organizaciones, las más sólidas o las más enriquecidas, pues son aquellas que son guiadas por los líderes que permiten y que saben cómo evolucionar. O sea, quedarse con esa identidad, esa memoria institucional para avanzar sin perder lo que ya se tiene. Claro, y creo que aquí tocas un tema clave, es esa parte de evolución, porque innovar, como decías, pues no significa borrar todo lo que había detrás e inventar o reinventarse de cero cada vez. Lo que significa es ese paso, esa consistencia, esa evolución, esa transformación que hace que sin perder lo que ya éramos, podamos continuar
continuar siendo vigentes, podamos irnos adaptando. Y entonces eso me lleva a preguntar o a pensar por qué algunas organizaciones sí logran transformarse sin perder esa identidad, esa memoria, esos criterios que los forjaron, y otras pues justamente parecen reinventarse cada pocos años sin encontrar realmente un rumbo claro, una identidad más concisa. Bueno, desde mi experiencia trabajando con organizaciones de distintos tamaños a través de Seinsa, yo lo que he observado es que las empresas que mejor evolucionan, hablando de la evolución, no Ujú, necesariamente son las que exactamente lo que dices como cambian muy rápido, sino las que tienen mayor claridad sobre pues quiénes son, qué valoran, cómo toman esas decisiones para cambiar y que mantienen la cultura de trabajo o sea, y que se permea a través de los líderes. Por eso es muy importante un líder, se permea a través de los líderes hacia los demás niveles de la empresa o de la ujú, organización. Y por ejemplo, cuando existen estructuras organizacionales muy claras, criterios de crecimiento definidos y una filosofía consistente para reconocer a las contribuciones de las personas, es como mucho más fácil adaptar sin perder identidad. Y pienso que algo muy sencillo, como entre dos versiones, porque existen organizaciones que en su crecimiento o su transformación, pues cambian la estructura, sus políticas, incluyen a lo mejor tecnología nueva. Y entonces, pues con todo esto puedes ver dos situaciones que son las que voy a explicar. O sea, esas organizaciones que a pesar de eso, pues conservan sus valores, su manera de hacer las cosas, el respeto entre los colaboradores y orientación al cliente. Y entonces, pues esas formas de tomar decisiones se quedan. Y está la otra versión, de las organizaciones que cambian un chorro muy rápido, que es lo que también mencionaste tú. O sea, ¿qué pasa con ellos? Cambian tanto. Lo que puede suceder es que en verdad los trabajadores como que pierdan ese sentido de qué es la organización donde trabajan. ujú. Entonces, pues con todo esto, pues se bloquea un poquito como ese crecimiento y se empiezan a generar ciertas incertidumbres, se empiezan a perder a lo mejor talento clave, empiezan a muchos empleados buscar a dónde irse, a otra empresa, y aparte de eso, pues la desmotivación y también puede crear como mucha inconsistencia estar con esa tanta desmotivación y tanta incertidumbre y pues generan varios problemas, ¿verdad? O sea, por un lado, y con lo que menciono ahorita de que la gente se va y todo, pues es la rotación. Para las empresas es una rotación. Entonces veo, pues que con mucha razón, mejor la transformación no debería significar como empezar de cero. O sea, más bien se tiene que construir a partir de esa base de todo ese criterio que tienes para construir, o sea, para todo lo que tienes aprendido. O sea, más bien integrar los elementos. Integrar esos elementos como para adaptarse y me queda muy claro esto que dices que me parece sumamente interesante, cómo pues las Mm. personas que están en este tipo de organizaciones pues tan veloces, tan flexibles, pero que al mismo tiempo no tienen claridad como en el rumbo, pues pueden llegar a sentir perdidos, ¿no? ¿Qué hacemos? Mm. Porque a lo mejor, yo qué sé, inventando un ejemplo muy hipotético, ¿no? Ujú. Hoy en día somos un banco, pero mañana somos una fintech, pero Mm. pasado mañana estamos hablando acerca de criptomonedas y de pronto estamos hablando de que somos una empresa de tecnología, ¿no? ¿Dónde estoy, no? Ujú. ¿Qué ¿Dónde estamos haciendo y estoy? ¿Qué cómo está pasando? esa parte de adaptabilidad tan rápida en realidad se vuelve pues prácticamente un episodio de esquizofrenia organizacional, ¿no? Se vuelve complicado, es mucho. Sí. Y pues también cuando hay cambios así muy fuertes, no nada más se pierde a la gente, ¿verdad? Ujú, Y más bien también se aprende pues este conocimiento, de aprendizajes de la experiencia y también conocimientos que se viven en las personas, o sea, en las que ujú, están ahí, que se fueron, pues ahora queda ese conocimiento como más interno de cómo hacer las cosas, se puede perder confianza en la organización, el compromiso, claridad de roles, porque ahora se ponen estos y ahora esos roles se integran a otra persona, cambian un poquito la forma de manejar las funciones. ujú, Y pues también pues se sienten perdidos, como dijiste tú, y hasta cierta forma, hasta como que cierta forma lo que hacen y cómo toman las decisiones. O sea, ujú, entonces se pierde como mucha eficiencia ujú. para llegar a los resultados y también pues
mantener una cultura que los hacía exitosos cuando iniciaron. Claro, y es que pues se va la gente y no lo vemos, pero se pierde mucho conocimiento. Una cosa Sí, es tener las cosas documentadas, los procesos, las políticas, los políticas, formatos, etcétera, pero ajá, pues otra cosa es cómo realmente son aplicadas en cada uno de los roles, ¿no? Y ahí ujú, pues aprovecho para preguntarte, ¿no? Hemos hablado de esta parte de memoria institucional. ¿De qué estamos hablando específicamente? ¿Es justamente procesos, cultura, historias, aprendizajes, de todo un mm. poco? ¿Qué es la memoria institucional? Pienso que hablamos de todo eso que mencionas, desde el conjunto de los procesos, de las historias, de todos los éxitos y los errores, porque también se aprende cuando fallas, de las formas de resolver problemas, de los aprendizajes que se construyeron a lo largo del tiempo. Entonces hay memoria de contenido, que yo diría que es esta, o sea, todo lo que se queda registrado, pues con lo que tú decías, los procesos, las políticas, etcétera. Pero también hay algo que no siempre es muy visible, que es el criterio que se va formando con la experiencia, ese Mm, razonamiento para poder tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando una persona que ya lleva 20 años en la organización se jubila, pues no solamente se está llevando conocimientos teóricos, o sea, de la información, sino que más bien pues se lleva historias, se lleva las relaciones, formas de resolver los problemas que nunca estuvieron documentadas en ujú, ningún momento. Y esto, por ejemplo, pues me recuerda a una situación personal, que voy a abrir aquí, que de la experiencia de un doctor que me apoyó en una situación de salud y que después de años pues decidió retirarse. Ya tenía años, más de 20 yo creo. ujú, Entonces decidió retirarse y lo que más recuerdo de él es como su manera de acompañar, de su manera más cercana y de ujú, acompañarme durante todo el proceso y también como de su comunicación, porque él tenía una buena comunicación y muy oportuna. sí, Entonces, pues no solamente su conocimiento de como o sea, todo lo que se va aprendiendo a través de los estudios, hacer esas cirugías o, ¿verdad? sí, O sea, conocer para conocer el problema. Entonces, más bien, no fue tanto como ese conocimiento, sino la ética mm, y ese ser como muy humano y muy honesto en su comunicación, así honesto y oportuno. Entonces, para las empresas, ¿cómo se traspasa esto, verdad? Eso es como la pregunta que yo me hago, porque generalmente se pierde y no se documenta. ujú, ¿Cómo lo traspasas? Entonces, quizá deberíamos de hablar más también, en vez de nada más de transferencia de criterio, de conocimiento, transferencia de ese criterio, de mm. esa manera de hacer las cosas. Entonces, de transmitir también las formas como de analizar las situaciones, de tomar las decisiones, de enfrentar los desafíos. Claro, y esto pues finalmente es esa manera de hacer las cosas en la empresa, en la organización, y que me parece ahí un punto tangencial bien interesante, como si hay un criterio personal, hay un criterio de una persona que está ejerciendo un rol, pero también Ujú. hay un criterio organizacional, ¿no? Cómo se toman Claro. decisiones en esta empresa y cómo Ajá, transmitimos eso personal. a Ajá. todos nuestros líderes y a todas las personas que forman parte de, ¿no? Y eso Ujú. me lleva a pensar, ¿cuál es la diferencia entre la cultura organizacional y la memoria institucional? Pues la cultura es más bien, pienso yo, que interna. Es eso Ok. que la empresa misma se permea como los valores, los principios, la imagen, todo eso conforma la cultura. Y más bien la memoria, pues es más como de contenido, pienso yo. Contenido y criterio, que es lo que no se documenta, pero es más de contenido. O que se documenta, pero no se actualiza y se mantiene ahí medio También, oculto, ¿verdad? Si ahí imagínate, tenemos 20 procesos años de hace después 3 ya se 4 hace años. diferente. Ajá. Y el reto es ese, ¿no? Mantener una memoria institucional viva, vigente, que Sí, realmente la sí. gente conozca y se pueda decir, ¿no? Aquí hacemos las cosas así. Ujú, Oye, y en este mismo sentido, ¿qué papel juegan justamente los líderes para transformar toda esa experiencia acumulada en ujú. criterios, criterios que permitan tomar, pues, mejores decisiones, de que permitan definir esa forma de trabajo? ¿Cuál es el rol de estos líderes? Pues bueno, yo pienso que el líder es el que ayuda a que se hagan las cosas. O sea, juega el papel principal porque es el que mueve toda la batuta, eso pienso. Y el criterio, pues es un papel muy importante que no se debe de quitar porque Ujú, ese criterio entra en lo que el líder forma.
¿verdad? Entonces, el tener este razonamiento ayuda a tomar la decisión. Al líder le ayuda a tomar la decisión. Es como la capacidad de hacerlo y que sea consistente a través de principios claros cuando no existe como una respuesta obvia. Y la experiencia por sí misma pues no aporta contexto. Claro. Diría, solamente aporta contexto, no aporta decisiones. O sea, Ujú, yo tengo toda esta experiencia acumulada y está registrada, pero eso, y luego el líder, por eso digo que juega un papel principal y todo el talento que tienes en la empresa, porque son las que pues tienen la acción y las que tienen los roles que pueden, esas funciones que pueden ayudar al valor, a formar valor en la empresa. Y pues no siempre la experiencia, te digo, que ayuda, entonces las mejores decisiones ante los cambios, cómo se toman, ¿verdad? Las ujú, organizaciones toman decisiones todos los días. O sea, puedes contratar gente, cambiar salarios, tener promociones, tener prioridades dentro de las funciones, invertir, no sé, cualquier cambio organizacional. Y aunque las personas no siempre estén de acuerdo en las decisiones, suele generar pues mucho más confianza, yo creo, cuando aceptan y ujú. aceptación. O sea, sí, o sea, no estoy de acuerdo, pero escuchando lo que me dices y que pienso que es correcto, es porque me estás diciendo de dónde viene, me generas confianza y pues acepto esta innovación o este nuevo reto. Entonces, pues yo pienso que así, el tener esos criterios, el tener pues toda sinceridad, transparencia, que se entienda por qué se hicieron las cosas para llegar a esa decisión, es muy Ujú. importante. Claro, y ahí veo muy claramente también lo que mencionabas en un inicio, es un Ujú, balance, es un equilibrio, y no es que sean ujú. dos extremos y colocarnos en el extremo de la Esto ruptura, o el otro. innovación y cambio rápido, o de permanecer en una memoria institucional, decir es que las cosas antes Ujú. siempre eran mejores, ¿no? ¿Cómo Ajá. logramos ese balance, ¿no? ¿Cómo, por un lado, evitamos Ujú, que esa experiencia acumulada se convierta en resistencia al cambio? Y ujú, por otro, evitamos que esa innovación se convierta con una ruptura innecesaria, con lo que sí funciona y con lo que mantiene, pues esa ujú. esencia de la empresa. Sí, pues primero, la primera que mencionas, como entra en un terreno de resiliencia. O sea, en mi pensar entra en un terreno de resiliencia porque es como esas empresas que a pesar de la crisis y de todo lo nuevo que se debe integrar, pues generan aprendizajes y con esos aprendizajes pueden seguir adelante. Y tal vez la pregunta ahí es, ¿cómo aprovechas esa experiencia para que no sea una barrera? Que reflexionen las empresas eso. O sea, esa memoria institucional siempre es muy importante tener. Entonces, ¿cómo la aprovechas, verdad? Para que no se Ujú, convierta en barrera cuando lleguen las claro. innovaciones. Y yo pienso que muchas veces las personas conocen, o sea, hay personas que conocen profundamente a la empresa. Y Ujú, entonces, pues llámense, no sé, el CEO, los líderes, las personas que tienen ya mucha antigüedad en la empresa, de cualquier tipo de rol, pues son esas personas, o sea, hay una diferencia muy grande, ¿verdad? En esas personas que por lo que pueden aportar, porque ayudan a lo mejor a identificar esos riesgos, las oportunidades, los aprendizajes. Yo iba a decir el RODA, no te creo. Riesgos, oportunidades, aprendizajes y las consecuencias que otros a lo mejor no ven. Entonces, por ujú. ejemplo, pues todos hemos escuchado esas frases como las que dicen, pero siempre lo hemos hecho así. Entonces, pues no quieren cambiar, o sea, quieren seguir haciendo lo que siempre hacían. Eso como que existe y luego está la otra cara de la moneda, de esas personas que te digo que sí, ya tienen mucho tiempo en la empresa y que pueden decir, pues hace 10 años intentamos algo parecido y aprendimos tal y tal y tal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos versiones? Pues que una bloquea el cambio y la otra pues ayuda como aporta con un contexto para poder tomar las mejores decisiones. Entonces la experiencia se vuelve un problema nada más cuando se usa como una excusa para justificar que nada cambie. Cuando se utiliza para enriquecer las decisiones es diferente, o sea, ya se Ujú. convierte en tu ventaja competitiva. Para lograr esa conciencia, para lograr el aprovechamiento real de esa experiencia y de poder evolucionar sin perder esas bases, sin perder identidad, ¿por dónde tendríamos que empezar? Y tal vez aquí lo visualizo desde la perspectiva del líder, ¿no? Un líder que tendría que estar haciendo para colocarse en un balance entre estos dos extremos y sí aprovechar la experiencia, pero también mantenerse abierto al cambio. La organización evoluciona sin perder esa identidad cuando te hace
Entonces, yo pienso que te tienes que hacer como 3 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué valoramos? ¿Cómo tomamos las decisiones? Entonces, Ujú. cuando tienes muy claro todo esto, pues los elementos se adaptan, ¿verdad? Haces como ya toda una claridad y puedes adaptarse a nuevos contextos sin perder ese control, el orden, los criterios y pues con mucha coherencia. Y pues yo repito que la memoria institucional no consiste nada más en conservar la información, consiste en conservar el criterio que ayuda a pues a interpretar la información para tomar las decisiones más justas y mejores. Pero creo que es una buena forma de aterrizarlo y de finalmente pues ver que esa experiencia pues va construyendo criterio y ese criterio Sí. también va construyendo la manera en que Ujú. trabajamos en El determinada razonamiento. organización, exactamente del Sí, razonamiento institucional, ¿no? Y, así ay, es. Cristina, vuela el tiempo, entonces tenemos que cerrar un poquito este Tantos cambios. episodio, pero me quedo ahorita con una idea muy poderosa y esta es que las organizaciones pues no avanzan nada más porque innovan, sino No, porque son exacto. capaces, como bien dices, de aprender y de Sí, conservar ese aprendizaje y convertirlo en experiencia y en una ventaja competitiva, ¿no? Y pues yo sí, creo, si me exacto. permites, en nuestra próxima conversación, Ujú, profundizar en una palabra que apareció varias veces a lo largo de este episodio, que es ujú. criterio, ¿no? ¿Cómo El que- generar y aprovechar mejor ese ujú, criterio? Porque la experiencia es cuando se vuelve realmente efectiva, ¿no? Cuando nos ayuda a tomar Claro. mejores decisiones. ¿Qué te parece? Ajá. Sí, perfecto. Me parece muy bien, Efraín. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos en Ideas sobre Liderazgo y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por hacerlo como cada semana. Nos vemos la próxima semana para continuar esta interesante Ujú. conversación. Por lo pronto, yo como siempre te mando un fuerte abrazo. Soy Efraín Igualmente. Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Ana Cristina Sánchez. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.